Quisiera rogarles que fueran en sus Biblias al Evangelio de San Lucas, capítulo 17, y vamos a leer ahí los versículos del 11 al 19. Lucas 17, del 11 al 19. Y dice así la palabra de Dios, leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Padre celestial, esta mañana te rogamos que tú sazones esta palabra, que tú la ministres con poder en cada vida y en cada corazón, para que obtengamos el mayor beneficio de ella, Señor. Ayúdanos a concentrarnos en tu palabra y ayúdanos a aprender de ti, Señor. Te lo suplicamos con amor en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Aquí vemos que se acercaban los días de la crucifixión del Señor. Él tenía que pasar por esa situación tan terrible, ¿verdad?, de la crucifixión. Encontrándose probablemente en Galilea, en la parte norte, con sus discípulos, el Señor dispuso regresar a Jerusalén, que les quedaba en el sur. En su camino tenían que pasar por esta aldea donde estaban estos leprosos. Ahora, yo quisiera que ustedes fueran bien objetivos para continuar. ¿A quién le importa el limonero que pidió limosna en la calle? A nadie, a ninguno. Entonces yo quiero que ustedes sean bien objetivos, bien acuciosos también, en el sentido de que estos 10 leprosos no le importaban a nadie. Estaban en una aldea y estaban ahí, cualquiera podría decir, por casualidad. Pero fíjense que en las cosas que hace Dios siempre hay un punto especial por el cual Él hace las cosas. Y estas personas eran personas que sabían que para ellos no existía ninguna esperanza. Por ejemplo, cuando a una persona le dicen que tiene un cáncer terminal, por lo regular esa persona se siente abatida, deprimida y desolada, porque sabe que para esa persona no hay esperanza. Cuando una persona tiene SIDA, entra en una depresión espantosa porque sabe que no hay esperanza. Pues la lepra es una enfermedad muy similar a estas. Y en esa época era lo más terrible que alguien podía sentir, ¿verdad? Esa cosa tan tremenda de ser rechazado. Miren, si hay alguna cosa que el ser humano le afecta profundamente, es el aislamiento, es el rechazo, fíjense. Cuando la gente nos rechaza, uno dice: a mí qué me importa, porque uno es orgulloso. Pero sí nos importa, nos duele, fíjense. ¿Verdad? Cuando nos rechazan nos duele. Pero también cuando alguien nos pone atención o nos abriga con su presencia, también qué rico se siente, ¿verdad? Y ¿saben una cosa? Dios hace eso todos los días con nosotros. Amén. Dice que el Espíritu Santo, aunque a ustedes no les parezca, está interesado en nosotros, que somos sus hijos. Estos leprosos no le importaban a nadie, pero a Jesús sí, porque Dios los creó. A Él le importaban esas personas. Hay personas que creen que no le importan a nadie, pero fíjense que no es así. Son personas que sí le importan a Dios. Y Dios siempre va a estar pendiente de todos ustedes. Tal vez uno a veces piensa:
en su corazón que no le importa a nadie, pero a Dios sí le importa. Y recuerde que Dios no solo ve la necesidad que tenemos, sino Dios también ve las cosas que hacemos. Porque Dios está pendiente de nuestra conducta. No es por obras, dice la Biblia, ¿verdad? Pero también dice la Biblia que si ustedes son hijos o hijas de Dios, ¿qué dice 2 de Corintios 5:17? Ustedes son nueva creación de Dios. Y si son nueva creación de Dios, ¿van a seguir viviendo la vida de pecado que llevaban antes? No, porque se supone que Dios entró en nuestro interior y el Espíritu Santo está haciendo un trabajo en nuestro interior. A veces nosotros no queremos y el Espíritu Santo sigue. Y a veces no solo nos afecta y nos desagrada, pero el Espíritu Santo sigue. Fíjense que a veces ni nosotros mismos nos soportamos, pero Él nos sigue soportando. Fíjense que una de las virtudes que Dios quiere que tengamos es que seamos amables. Pero yo quiero explicarles que amable, el ser amable no es ser cortés. El ser amable es ser una persona que sea fácil de querer, que los demás quieran quererlo. Pero a veces nosotros hemos sido lastimados desde niños y nosotros mismos producimos el que nos rechace la gente. Nos hacemos odiosos a la gente y la gente nos rechaza. Eso es lo que nos devuelve. Y lo que el Espíritu Santo hace cuando entra en nuestro interior es cambiar esa conducta y esa actitud para que nosotros nos volvamos personas amables. Cuando la palabra quiere que reflejemos a Cristo, no es simplemente porque proyectemos una imagen ad hoc, sino es porque nosotros necesitamos amor. Y necesitamos amor de todos. No solo el amor de los que nos rodean, de los cercanos, sino aún de los lejanos. Y el amor de Dios que nunca nos falta, ¿verdad? Amén. ¿Por qué nos acepta así como somos? Maravilloso y grande sea su nombre. Vamos a ver 6 puntos en este mensaje. Y el primero es el encuentro. En el versículo 12 leímos que decía: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. La lepra era una enfermedad de la piel que consiste en úlceras que van corroyendo la piel, incluso rompe las articulaciones y es como indolora. Hasta la fecha hay gente leprosa. Fíjense que yo tuve una oportunidad, estuve en un lugar con Byron, fuimos una noche a hablar con unos españoles que tienen un servicio de ayuda para la gente, y nosotros fuimos con ellos y estuvimos platicando y me encontré con un muchacho al que lo molestaban en el banco porque le decían que se parecía a un actor mexicano que a su vez quería parecerse a Clark Gable, ¿verdad? Y entonces él quería ser como ese actor mexicano y era así en engreidón, así, y él se sentía super beautiful, ¿verdad? Pero fíjense que cuando lo encontré ahí me asusté de verlo porque no tenía casi de una mano le quedaba un dedo nada más y estaba, ya no era aquella misma persona que yo conocí. Yo lo vi a él así y le dije: ¿qué te pasó? Me tuvieron que operar, fíjate, me dijo, que este y que el otro, pero yo creo que era como lepra lo que él tenía, porque le quedaron los muñones nada más, así. Miren qué cosa más terrible. Ahora que estaba yo estudiando esto, me puse a pensar que en la época de Jesús al leproso lo obligaban a que se saliera del lugar donde vivía. Se tenía que aislar totalmente. Ahora, piense por un momento vivir uno aislado de toda la gente, que nadie le dé ni buenos días a uno, hermanos, que nadie le diga hola, mucho gusto, una palmadita en el hombro, sino que ellos tenían que mantener una distancia. Era una enfermedad terrible, porque es una gran figura del pecado que nos abruma a todos nosotros. Entonces se creía que la lepra era una enfermedad que Dios enviaba como castigo por algún pecado cometido, y esa creencia se basaba por lo menos en 3 casos bíblicos.
Fíjense que el primero que vamos a ver es el de María, la hermana de Moisés. Si ustedes fueran por favor al libro de Números, capítulo 10, versículo 10. Ella habló mal de su hermano, criticó a su hermano. Miren qué delicado es pelar, como decimos a buen chapín, ¿verdad? No debemos hablar mal de nadie porque miren, más se tarda la palabra en salir que en regresar el castigo. Y miren, en este caso le cayó a ella. Dice en Números 12:10, y la nube se apartó del tabernáculo. La nube era la presencia de Dios. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Imagínense que Moisés se tiró al suelo a clamar por ella, para que le quitara la lepra, porque él sabía lo duro que era esa enfermedad. Dejemos que no producía un dolor, entre comillas, físicamente hablando, pero el dolor de ser rechazado por toda la comunidad, ese era algo espantoso, era algo insoportable, pues. Y ella fue sanada milagrosamente por el Señor, pero aquí vino la lepra como una consecuencia de la mala actitud que ella tuvo hacia su propio hermano, que era el dirigente. Veamos otro caso conocido, el de Giesi, que era el sirviente del siervo de Dios Eliseo. Vayamos al segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 27. Segundo libro de Reyes 5, 27 dice, por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia. ¿Para cuándo? Dice él. Para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. ¿Por qué? Por haber codiciado los regalos que Naamán le ofreció al siervo de Dios, y él lo rechazó. Él tenía que haberse olvidado de eso, porque Dios estaba haciendo una obra de amor y de enseñanza. Porque fíjense que el general llegó, y cuando llegó a la puerta dijo, como soy un personaje tan importante de aquí de las naciones, vengo de la ONU, de plano ahorita sale el siervo de Dios corriendo a besarme los pies. ¿Qué si no salió? ¿Quién si salió? Le digo, dice el siervo de Dios que te sumerjas en el río Jordán. Y él dijo en su corazón, y ahí está registrado en la Biblia, dice que dijo en su corazón, yo creí que me iba a salir y me iba a abrazar, y me dice, no te preocupes, Jehová te va a sanar. Pero no fue de esa manera. Y se fue furioso y dijo, en mi tierra hay ríos como el Habana y el Farfar, que son preciosos, no como este río de muerte, porque eso quiere decir sucio. ¿Por qué me voy a meter a esa chuquencia? Pero fíjense que sus empleados le hablaron con humildad y le rogaron que lo hiciera. Y cuando lo hizo y se sumergió, la séptima vez salió como la piel de un niño. Maravilloso, ¿verdad? Cómo Dios puede hacer las cosas tan formidables que para uno son insolubles y para Dios son tan sencillas de corregir. Ahora, veamos el último caso. Un rey soberbio, el rey Usías. El rey Usías se sintió tan rey que quería ser sacerdote también, y actuó de una manera equivocada totalmente. Los sacerdotes lo tuvieron que reprender y sacarlo del templo. Acompáñenme al segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículos del 16 al 19. Dice el verso 16, mas cuando era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, note, varones valientes, que se iban a oponer al rey. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente,
delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Cuando ellos le dijeron que la lepra apareció, él se humilló y salió corriendo con ellos, pero desde ese día vivió en el anonimato, encerrado en una casa, porque era el rey, podía hacer eso. Vivía encerrado como encarcelado en su propia casa. No podía salir de ahí, ni su familia se acercaba a él, porque tenían miedo de que les contagiara la lepra. Pero noten pues cómo es de terrible este tipo de enfermedad. Toda persona que era atacada de lepra era expulsada de la ciudad, obligándosele a morar fuera de los límites para que estuviera fuera del alcance de las personas, incluso de los niños, ¿verdad? El segundo punto que vemos aquí entonces es la distancia. Si ustedes se recuerdan, en el verso 12 de nuestra llamada principal, dice, los cuales se pararon lejos. Porque de acuerdo a las leyes antiguas, todo leproso debía mantener, como les dije al principio, una distancia que era aproximadamente de 50 metros. 150 pies era la distancia. O sea, si un leproso quería hablar con ustedes, de media cuadra les tenía que hablar. Imagínense qué duro para esas personas, si es que ustedes los querían oír. Pero ¿y si ustedes no los querían oír? Estas personas se quedaban prácticamente aisladas, con su propio dolor, con su soledad. Una noche un hombre venía de una bacanal, venía hastiado de los vicios de las mujeres. Estoy hablando de 1500. Y venía bajando una calle a la madrugada y venía asqueado de los vicios, del sexo, de toda esa suciedad. Y él mismo se sentía impuro. Y así venía caminando y meditando en esa calle cuando oyó una campanita. Inmundo, inmundo. Era un leproso. Tenía obligación de que si una persona venía en la calle, le tenía que avisar. Y este hombre se acercó a él y le dijo, ¿qué tienes? No te acerques a mí, le dijo, soy un hombre inmundo. Yo soy más inmundo que tú, le dijo. Y se bajó de su caballo, se quitó su esclavina y fue a abrazar al leproso y lo envolvió en esa esclavina y le dijo, tú estás más limpio que yo soy un hombre que vengo de estar en sexo y en un montón de suciedades del alma que no me las puedo limpiar con nada, le dijo. Y entonces lo abrazó y él le dijo, no hagas eso, soy un leproso, lo sé, pero hoy ha cambiado mi vida. Y a partir de entonces se dedicó a ayudar a las personas que vivían de esa manera. Su nombre, Francisco de Asís. Ahí cambió en su vida, de ser una suciedad, una es de la sociedad, y se convirtió en un verdadero hijo de Dios, que estaba dando su vida por la vida de otros más necesitados que él. Por eso es tan importante cuando uno hace un reconocimiento de su vida. Mire, yo le voy a decir algo. Cuando a mí como pastor Dios me manda que hable del pecado que hay en usted y que hay en mí, a mí no me gusta, porque no creo que a ninguno de ustedes le gusten que le señalen sus pecados, ¿verdad? No creo que a ninguno le agrade. ¿Por qué lo hace Dios entonces? Porque nos ama y porque es justo. Porque dice, cuando te den el castigo que tú mismo has producido, no quiero que me digas por qué, Dios mío, porque fue tu pecado tan grande, tu lepra, la que provocó esta reacción sobre tu propia vida. Que aquí vino el dolor, el sufrimiento, la angustia y ese insoportable vivir diario, porque tú no te apartaste del pecado. Entonces el pastor lo que hace es hablarse a sí mismo y hablarles a ustedes del pecado que tenemos que erradicar de nuestra vida, porque las consecuencias son terribles para nosotros. Son consecuencias espantosas que no nos gustan y que nos las digan, pero que las vamos a recibir como consecuencia, valga la redundancia,
de que nosotros desobedecemos a Dios, hermanos. Y esa es parte del mensaje. Nuestra gran desobediencia, nuestra arrogancia de hacer nuestra vida como queremos, haciendo a un lado la voluntad y el designio de Dios para nuestra vida. Dios quiere lo mejor para nosotros. ¿No le ha pasado eso con sus hijos? Amén. Usted le dice, no, mi hijo, no, mi hijo, ¡pum! Me quemé. Te lo dije, le dice uno. Y uno sufre más de ver cómo se quemó el niño. Así Dios también llora con nosotros cuando nos ve que somos necios y que no hacemos caso a Él y que en nuestro egoísmo nos volvemos sumamente desobedientes. Y eso trae un dolor irreparable para nuestra vida. Por eso el Señor nos habla por medio de la palabra. Mire qué tremendo para estos hombres que tenían que mantener una gran distancia para poder hablar con cualquier persona. En ciertos países a los leprosos les exigían ropa especial para distinguirse que eran leprosos y que la gente se apartara. ¿Sabe que donde un leproso se sienta, la gente no se sienta tampoco? Eran personas a las que les exigían en unos lugares también que usaran campanas para avisar que eran inmundos, que eran personas enfermas. Créame que esta es una enfermedad que no se la deseamos a nadie. Pero esta distancia causada por la lepra es sumamente sugestiva y nos ilustra la separación que media entre el hombre y Dios por causa del pecado. Vaya conmigo a Isaías, es tan bondadoso, capítulo 59, versículos 1 y 2. Dice ahí la palabra, versículo 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero mire lo que dice el verso 2. Pero vuestras iniquidades, nuestras injusticias, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué dice su Biblia? No oír. Cuando yo peco y le oro a Dios, Dios está lejos. No me oye como cuando no he pecado. Y a veces uno se confía y dice, no, pero Dios, bueno, ya me perdonó cuando cae la factura a mí. Y es algo tan doloroso, sumamente doloroso, que uno no lo quisiera para nadie. Es una cosa terrible. El punto 3, el ruego. En el verso 13 leímos que decía, y alzaron la voz, o sea, gritaron, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Quería que Él se detuviera, que no pasara adelante, que nos ayudara. Se recuerda que hubo otro ciego igual, ese no era leproso, ese era ciego. Y todo lo que poseía lo dejó tirado. Y le gritaba, y le dijeron, cállate, déjalo en paz, déjalo tranquilo, todo va a pasar. ¿Y qué fue lo que sucedió? El Señor se detuvo y dijo, que venga aquí, que es lo que quiere, y le devolvió la vista. Miren, a veces no comprendemos el intenso amor que siente Dios por nosotros, pero nuestro corazón es duro, hermanos. Es una roca tremenda. El texto griego es muy sugestivo porque sugiere que ellos levantaron el trono de Dios de voz bien fuerte, a fin de ser escuchados por el Señor. Porque las oraciones fervientes que hacemos, que se registran en la Biblia, que nosotros hemos observado, siempre estuvieron en proporción de la necesidad de quienes las estaban elevando. Entre más grande fue la necesidad, más ferviente fue la oración. Se recuerda que en el capítulo 18 de Lucas hubo una mujer a la que le tenían que hacer justicia, pero aclara Jesús, mire qué hermoso es lo que pone Lucas ahí. Dice que el juez era injusto, que el juez era un hombre al que no le importaba el dolor y la necesidad de esa viuda, que era un hombre que no le tenía temor ni a la ley ni a los hombres, no le importaba nada.
pero dice que la viuda se le aparecía por todos lados. El pobre iba a comer pollo campero, y ahí estaba la viuda tocándole el vidrio. Pues hágame la campaña, hágame justicia por vida azul. Y el juez decía, está desgraciado, no era ni pollo campero. O sea, me voy a ir a meter allá al tenedor del cerro. Y se iba a un lugar así exclusivón y todo. Y desde lejos la doñita decía, pues hágame justicia, ¿qué hace la campaña? Dice que el juez llegó un momento que dijo, ya no la soporto. A ver dónde están los papeles. Y le firmó y le hizo justicia. Pero esa justicia Dios la puso, Jesús la puso de una manera pragmática, para que nos demos cuenta de que cuando algo no nos gusta y nos desespera, contarle que se vaya, que hagan justicia. Pero Jesús dijo que cuando le hablamos a Dios no es así, porque Él es un juez diferente. Y Él es bueno. Amén. Y Él lo que quiere es que se nos haga justicia verdaderamente. Por eso es maravilloso tener a Dios de nuestro lado, porque Él es un ser que nos ama con una intensidad que nuestra mente no tiene ni siquiera idea de lo que es. Ahora, los leprosos sabían que solamente un acto de misericordia, de grande compasión, podía sanarlos, porque no había otra forma de sanarse. Solo el gran poder de Dios podía sanar a estos hombres que eran tan miserables. Ahora, es de observarse que los leprosos dijeron, ten misericordia de nosotros. A mí como me impactó eso, fíjense, porque ellos dijeron, sabemos que no le importamos a nadie, sabemos que si se va, ya nos amolamos. Pero qué lindo fue ver que Él no se fue, sino que les puso atención. Pero fíjense que hay algo que es bien impactante aquí. ¿Usted qué hubiera sentido que Él le dijera, ve y preséntate en lo legal? Que no se quería acercar. Porque se ha mirado cómo prejuzgamos nosotros. Y dice que a nosotros nos hacen algo y nosotros ya, porque estamos ya hasta un edificio, hacemos hasta con sus divisiones y todo, porque somos muy inteligentes. Vamos adelante, pura la banda. Creemos que es como nosotros pensamos. Con Dios no funciona así, hermanos. Cuando Dios hace algo, dice Pablo que eso es, para nuestra mente es inescrutable. ¿Qué quiere decir inescrutable? Que no tenemos capacidad de poder entrar y analizarlo, ¿verdad? Está fuera de nuestra capacidad, fuera de nuestros recursos. Porque la mente de Dios, ¿quién la conoce? Nadie. O se lo voy a poner más fácil. ¿Será que usted conoce perfectamente la mente de Ruti? No. Ni Ruti a la suya, ¿verdad? O sea, nos damos cuenta de que nosotros, ni nuestra propia mente, de la gente que convive con nosotros, la conocemos. Yo no conozco la mente de mi esposa, ni ella conoce a mí. Ahora, ¿cómo podemos entender entonces la mente de Dios? Y estos leprosos, en su mente han de haber dicho, creímos que iba a venir, nos iba a poner la mano, está sano. Algo querían. ¿Se recuerdan que con el ciego hizo lodo y se lo juntó en los ojos? Porque el ser humano es así. Nosotros somos muy objetivos, hermanos. Y la bondad y el amor de Dios es subjetiva. Funciona por medio de ciertas circunstancias. Pero a nosotros no nos gustan esas circunstancias, porque implica un compromiso. Por eso no nos gusta. O sea, vimos aquí la desgracia que había hecho con estos leprosos. Los había unido. Note que ellos estaban unidos por su misma desgracia. Porque cuando la persona se encuentra bien y prospera, tiende a aislarse y a mirar con indiferencia a sus semejantes. Pero la desgracia tiende a unir a las personas. Ahora, nuestro cuarto punto es la respuesta de Cristo. Cuando Él los vio, les dijo, vengan porque les voy a poner las manos en la cabeza. No digo así, ¿verdad? Cuando Él los vio, les dijo, muéstrense al sacerdote, porque el sacerdote les daba una certificación de que ya no eran leprosos y entonces eran aceptados en la ciudad. O sea,
Para ellos eso era algo muy importante. Dios debe observar que mientras Lucas menciona aquí, hace referencia a que los vio. O sea, Dios nos ve. ¿Por qué hago hincapié en eso? Porque a veces creemos que Dios no nos está viendo, que no le importa nuestro dolor, que no está atendiendo nuestra necesidad, que está ajeno a lo que estamos sufriendo. Y no es así. Dios siempre nos está viendo. Vayan a su Biblia a Hebreos, si es tan bondadoso, en el capítulo 4. Versículo 13. Mire cómo dice aquí, Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. De tal manera que de los ojos de Dios jamás nos vamos a separar. Él está atento a nosotros. Y usted dirá, ¿por qué? Porque aunque usted no lo pueda concebir, usted es lo más amado para Dios. Amén. Bendito sea Dios. Ahora, id mostraos a los sacerdotes, les dijo Jesús. Y aquí notemos que Jesús no oró por ellos, ni los tocó, ni los ungió con aceite, ni reprendió la lepra, sino que en este caso les ordenó que ellos hicieran algo para su propia sanidad. Dios tiene diferentes maneras de operar y siempre escoge la que Él considera más apropiada de acuerdo al plan que Él tiene para nosotros. Y en este caso vemos nosotros que Él los envió a los sacerdotes. Ahora, el hecho de que ellos oyeran la voz de Jesús y fueran directamente con los sacerdotes hizo que se generara la sanidad en su cuerpo. Miren qué manera más rara de Dios de sanar a una persona, porque no fue Jesús y los tocó como les decía, sino aquí lo que obró sanidad en ellos, que fue la obediencia. Amén, la obediencia. La obediencia fue el ingrediente fundamental para que se operara en esos cuerpos la sanidad que tanto estaban anhelando, que tanto estaban esperando a saber por cuántos años. Pero se hizo el milagro, porque obedecieron a la palabra de Dios. Es importante que nosotros obedezcamos a Dios en todo lo que nos habla. El quinto punto que vamos a ver en este caso es que hubo un milagro. Dice en el versículo 14, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. O sea que el milagro sucedió tal y como Dios se los había dicho. Dios nos dice a veces las cosas, pero nosotros realmente no creemos. ¿Se han fijado, mis hermanos? Ahora dice, ore y crea, el Señor ya lo sanó. Mañana más me dolió. Y haces uno, ¿se fija? Y dice en el siguiente día, ¿qué tal amaneció? Más adolorido, como que está peor la cosa. La oración no se limpió usted. ¿La oración para qué? ¿Se han fijado que así es uno? Pero yo les doy un consejo: no opinen antes de ver el gran poder de Dios, porque Dios obra aún en contra de la lógica y de la razón, porque Él es Dios. Amén. Y lo que Dios está buscando también es que usted crea, aunque sea un poquito. Mire, cuando Dios le hace un milagro a usted, usted hasta llora y se emociona. Y usted dice que Dios más bueno, que Dios más maravilloso, existe Dios, nos escucha, hace cosas que no podemos creer. Pero media vez pasó el tiempo. ¿Qué hacemos con ese gran milagro? Nos olvidamos, ¿verdad? Porque aquí lo que está tratando de tocar Lucas también es nuestra ingratitud. Cómo la gratitud se nos va tan fácilmente del corazón y nos olvidamos del amor que Él siente por cada uno de nosotros. La obediencia es un ingrediente fundamental en nuestra vida, y yo le quiero poner a un ciego del cual ya hablamos, y que fuera San Juan capítulo 9 versículo 7. Evangelio de San Juan capítulo 9 verso 7. Dice, hablando Jesús, y le dijo,
ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó Bien. bien. ¿Notan ustedes? Bien. Si usted hubiera sido ese ciego, hubiera sido yo, ¿qué le hubiéramos dicho al Señor? Gracias por lo que me estás haciendo, pero yo no miro. ¿Cómo voy a hacer para ir ahí? Me tienes que llevar. O poner a alguien que me lleve. O no hubiéramos hecho eso. Amén. Este hombre no pensó en nada de eso. Él comenzó a caminar con las manos en la pared y decir, miren, ¿dónde está Siloé? Ustedes háganme la campaña. Y como sabían que él era ciego de nacimiento, le dijeron dónde era Siloé. Y cuando fue a Siloé, recibió la sanidad que estaba esperando. Noten cómo la obediencia es tan importante, porque a veces a Dios le decimos sí, 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 pero con nuestras acciones le decimos no, no, no. Y eso es lo tremendo, porque ¿saben qué? Nuestros hijos nos están viendo. Todo lo malo que usted haga lo van a copiar sus hijos. El niño copia lo malo mucho más fácilmente que lo bueno, que lo sacrificial. A veces hasta le pegamos a los patojos, patojo mentiroso. Y se nos olvida cuando le dijimos al patojo, para ir a cobrar la tele, decirle que no estoy. Dice que no está. ¿Qué le estamos enseñando al niño? Mentira. Después cuando es mentiroso los andamos sopapeando, pero nosotros sembramos esas semillas de mal en nuestros hijos. Y ellos sufren por esas cosas, sufren las consecuencias. ¿Se recuerdan de aquel rey que les conté? De la Biblia. Que le dijeron, por haber hecho todo eso malo, sobre tus hijos, sus nietos y bisnietos vendrá una desgracia terrible. Qué bueno, menos mal en mis días, ¿no? Que les caiga a ellos la vida. ¿Qué les parece? Parece que no existieran papás o mamás así, pero desgraciadamente, para gloria de Satanás, existe. Eso es terrible, hermano. Créanme, es terrible. Uno lo mira así superficialmente, pero tiene unas consecuencias malignas y perversas, destructivas hasta donde no nos podemos imaginar. Muchas veces no recibimos el favor de Dios, a pesar de que oramos y que oran por nosotros, pero no somos obedientes a Dios. Y el sexto y último punto, uno solo fue el agradecido. Mire qué paradoja. Y era samaritano. Mire qué tremendo. Dice el versículo 15 y 16. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en la tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Este hombre expresó su agradecimiento, regresando con Cristo a donde él estaba, glorificando a Dios, dice, a gran voz, a gritos, mostrándose su rostro en tierra a los pies de Cristo. Mire qué actitud la de este hombre que no era espiritual, y dándole gracias. ¿Y qué pasó con los otros 9? Posiblemente estaban con los sacerdotes esperándoles que les dieran sus certificados, ¿verdad?, de buena salud. O posiblemente se juntaron para celebrar su sanidad. Estaban ahí en Arrinpa. Posiblemente iban rumbo a sus casas. El caso es que ninguno de esos hombres se acercó a Cristo a decirle, gracias Señor, estoy sano. Miren qué cosa más tremenda, porque a nosotros Dios nos hace todos los días milagro tras milagro. Vivimos en un país sumamente peligroso. El día de ayer yo venía bajando la 11 calle y al cruzar la primera avenida de 11 calle, un hombre iba pasando la calle y como por capricho se detuvo como diciendo, pues no pasó. Aunque dice, te tenés que esperar. Y en su cólera agarró del espejo de mi carro y quiso hacer un acordeón, pero por poco se cae por eso. Porque yo no me detuve. Despacio, pero no me detuve y seguimos, ¿verdad? Pero yo vi la ira, la cólera que llevaba ese hombre. Iba diciendo, no ando buscando quién me las debe, sino quién me las paga, ¿verdad?
Y así anda la gente en la calle. Nosotros debemos pedirle a Dios que nos llene de paz, de serenidad, de sabiduría, incluso de apartarnos de ese tipo de cosas. Que a veces uno dice, este va a creer, no sabe quién soy yo. No, mejor que no sepa quién es usted. Váyase. Usted ya lo sabe, suficiente con eso. Un día un hermano amado aquí me dijo, venite, vamos a desayunar. Y me llevó a desayunar ahí en los próceres. Y cuando se metió cabal en el lugar donde él cabía, ras, se puso un hombrecito así, chaparrito como yo, pero tenía una escopeta que parecía un elefante, una ametralladora ahí en los meses. Y cuando aquel quiso retroceder, le hizo. Entonces le dije, detente y vámonos a otro lugar. No, me dijo, si este es nuestro lugar, ¿por qué no lo va a quitar? Es injusto. Vámonos a otro lugar. Él es un hombre que está acostumbrado a obedecer. Si le dicen mate a su mamá, la mata. Y tú no eres su mamá, te va a matar. Sí, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? Y nos fuimos. Por supuesto, aquel iba un motor arrancado como a unas 7,000 revoluciones. Era un abejorro de las revoluciones que iba echando, pero al fin se fue calmando. Llegamos a otro lugar y estuvimos contentos y con luz. Después me dijo, de veras que no valía la pena, no valía la pena. No valía la pena. Y después que nosotros salimos, el hombre se hizo a un lado y una gran camionetona entró ahí y se bajó un diputado, también chaparro con él. Pero yo soy bueno. Pero nosotros tenemos que evitar, hermano. No nos las llevemos de así de traidito. No vale la pena en esos tiempos. Vámonos, quitémonos de ahí. Un joven que vivía en mi colonia llegó a parquearse en Pollo Campero y el policía no tenía controlado. Le dijo, usted viene, se parquea aquí, cada visitador médico, deja el carro y se vaya. No, ¿qué voy a comer aquí? No, quita el carro, por favor. Y se puso a alegar con él y lo insultó tanto al policía que vino el policía y con esas escopetas viejas que a mí sirven, ¡bum! Le pegó un escopetazo en el pecho y ahí se quedó muerto. ¿Vale la pena eso? No vale la pena. No vale la pena. Evitemos todo ese tipo de cosas horribles, ¿verdad?, que solo nos van a causar daño. Entonces, el que regresó a dar gracias a Cristo era samaritano. Y era una persona que según los judíos no estaba al nivel espiritual de ellos. Miren la paradoja. Y él fue más agradecido que los espirituales. O sea, es importante hacer hincapié en eso, porque cuántas veces las personas de quienes menos se espera devoción son las que más demuestran ser más sensibles a Dios. Y nosotros tenemos que buscar eso, la sensibilidad hacia Dios, hermanos. Mire, usted podrá discrepar de mí en sus sentimientos, pensamientos y conocimientos, qué sé yo, cuántas otras cosas más, en relación con lo que yo le digo de Dios. Pero lo único que vale la pena en esta tierra es Dios y su palabra. Porque todo lo demás pasa. Usted puede ser un hombre acaudalado y tener todo, que no le falte nada. Pero los hijos crecen y se van y nos quedamos solitos. No hay amigos, no hay quien nos visite, no hay quien esté con nosotros. A los viejitos nadie les quiere hacer compañía, hermanos. Y eso es como una ley natural, fíjese qué triste. Nosotros debemos pensar en nuestro corazón que lo más importante es hacer tesoros en el cielo, aunque no tengamos tesoros en la tierra. Porque todo lo de aquí, ¿qué va a pasar con ello? Se va a acabar, se va a quemar, se va a destruir. Yo quiero decirle algo y lo dejé a propósito para el final. Yo los admiro a muchos de ustedes porque son tenaces, porque son luchadores, porque son trabajadores. Mi hermano Rudy Jiménez es un hombre al que yo admiro, porque él es un hombre que busca a Dios y trae a sus hijos y busca a Dios con su esposa, y es algo que Dios lo ha respaldado, porque hace 4 años él empezó un proyecto. Era un proyecto el día miércoles oramos por él también, de su directorio médico, y con su tenacidad y su fe en Dios
porque él en el directorio médico puso a Dios, él honró a Dios, y por eso me estoy tomando la libertad de pedirle a Rudy que venga con Carmencita, porque yo quiero orar por ustedes para darle gracias a Dios por sus vidas. Señor Dios Todopoderoso, yo te doy gracias por la vida de Rudy y por la vida de Carmencita. Y yo te ruego que bendiga su empresa, Señor, que cada día crezca más. Y que ellos no se desanimen nunca, Señor, sino que vayan como han ido poco a poco, pero han ido viendo la respuesta de tu poder, de tu amor y de tu misericordia. Por eso esta mañana, Señor, yo bendigo su empresa y los bendigo a ellos con todo mi amor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y bendigo las manos de Rudy, Señor, para que sean manos que estén llenas de tu bendición, que estén llenas de tu provisión, que estén llenas de tus recursos, y que todo lo que haga y lo que toque sea prosperado y levantado. Y te agradezco, Señor, que su ayuda idónea, que es su esposa, ha estado con él siempre, Señor, dándole ánimo, dándole fuerza, dándole estímulo, ministrándole que ella está ahí con el Señor. Por eso te pido que ellos, así como han confiado en ti, han depositado en ti todas sus esperanzas, que así de ti fluya con poder como un río, una bendición enorme sobre ellos, Señor. Y no te hablo de dinero, te hablo de grandes bendiciones en sus corazones, y que les conceda a los que más piden, Señor, para sus hijos. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre ellos y sus familias a través de sus generaciones, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Y no crean que los estoy bendiciendo porque ahorita ganaron el primer millón de quetzales. No, están luchando a brazo partido. Pero ¿sabe qué, hermanos? Nosotros debemos confiar en Dios, fíjense. Porque de Él viene hasta la buena suerte. Dice que Dios sabe a quién le da la buena suerte y a quién no. ¿Verdad? Entonces, todos luchemos con afán en Dios. Y todos luchemos con afán y esperanza de que Dios no nos va a dejar ni nos va a desamparar jamás. Amén. Él está con nosotros. Concluimos entonces nuestro mensaje de esta mañana y quisiera rogarles que cerraran sus ojos un momentito para meditar en él. La pregunta es, ¿qué tan grande es tu problema que Dios no lo pueda resolver? ¿Será que los problemas que tienes ahorita no los puede resolver nadie? Yo quiero decirte que tu Dios los puede resolver ya. Él tiene el poder. Ahora pregúntate qué tan obediente eres tú con Él para que Él te resuelva tus problemas. Y si te lo resuelve, qué tan agradecido eres con Él. Esta mañana yo te ruego, Padre, que tu enorme bendición se derrame sobre cada uno de los presentes. Cada uno de ellos tiene necesidades, tiene problemas, tiene angustias, tiene afanes, tiene ansiedades. Queremos dejarlas a los pies de la cruz del Calvario. Queremos rogarte que los tomes tú, Jesús, y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se derrame sobre tus hijos y sobre tus hijas de manera abundante, para que ellos sean alcanzados, pero que sean alcanzados sus hijos también con esta bendición y los hijos de sus hijos. Que no se aparte de ellos tu bien, tu amor y tu misericordia. Que tu provisión sea inagotable y que ellos puedan confiar plenamente en un Dios que es su Padre, que te importa tanto la vida de cada uno de ellos en lo personal y que los quieres ayudar, Señor. Por eso te ruego que en esta sencilla oración el espíritu de cada uno de ellos pueda comprender el profundo afecto que nos une contigo
bendiciéndolos con el poder de Jesucristo y la unción del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén.